Quienes siguen mis reviews de Transformers, suscríbanse cabrones, ya habrán notado una constante y es la de básicamente hacer de payaso triste y quejarme constantemente de que las figuras actuales son medio garcha. Siendo que la queja más frecuente de la que hablo es el tema de las escalas. Por desgracia, esa está lejos de ser la única mierda que veo en las figuras desde hace unos años para acá, principalmente desde que comenzaron las líneas de la trilogía War for Cybertron y Studio Series. Y es que a ver, este es un video que llevo pensando hacer desde hace bastante tiempo, casi que desde que se anunció la línea Earthrise, y sin embargo hasta ahora no lo había hecho porque sentía que no tenía las figuras suficientes, no tenía los ejemplos necesarios que me pudiesen servir para exponer un punto. El motivo de esto es que simplemente he evitado comprar las figuras que más adolecen de estos problemas, pues joder, no soy un puto masoquista, ni tampoco cago monedas y billetes como para gastarme $50 en esta mierda. Una figura a la que no le veo ni en calidad ni mucho menos en tamaño un valor tan elevado. Sin embargo, recientemente rompí esta regla dorada cuando compré el Optimus Primal de Kingdom, pues esto para mí fue prácticamente como comerme una pizza con piña. Antes de que continúen con el video, recomendaría bastante que vean primero la review del Optimus Primal de Kingdom, puesto que ahí comento varios puntos importantes que serán necesarios para este video, ya que a pesar de que la figura me gustó y la considero objetivamente buena, también es verdad que es un ejemplo perfecto de mucho de lo que está mal con las figuras actuales, especialmente desde hace unos 3 o 4 años para acá. El Donkey Kong servirá de ejemplo durante buena parte del video, aunque obviamente no será el único, puesto que los problemas de las últimas líneas van más allá de lo más evidente, en el caso de este Magilla Gorilla, es decir, la escala. Ahora, cabe destacar algo importante antes de que vengan a romperme los huevos, y es que yo no pretendo que esto sea ni de lejos una investigación formal o mínimamente seria. Bueno, tal vez un poquito. Partiendo del hecho de que comentaré algunas figuras que no tengo pero conozco por reviews. Esto es más un video de opinión de las figuras actuales en base tanto a las figuras que he comprado como algunas que he visto aquí en YouTube, y en algunos casos no tengo porque simplemente están fuera de mi presupuesto Unicron, o porque simplemente no me convencen ya que sufren de alguna de las mierdillas que comentaré a continuación. Y sí, digo mierdillas porque esto es como las cagadas de un conejo. Por sí solas son pequeñas y parecen poca cosa, pero cuando las acumulas te quedas impresionado al ver que un animalito tan lindo y pequeño deje semejante cerote. Este es un punto que se ve más claramente si hacemos una línea de tiempo. Desafortunadamente lo más atrás en el tiempo que puede volver mi DeLorean es a 2005 con la línea Cybertron, básicamente porque esta fue la época en donde descubrí la franquicia. Aún así creo que con la línea Cybertron se podrán ejemplificar muchos de mis puntos, puesto que fue durante la línea Cybertron que verdaderamente se asentarían las escalas que se supone manejamos hasta el día de hoy. Como sea, yendo al punto, aquí está Override de Transformers Cybertron, una figura de 2005 que costaba $10, midiendo 14.5 centímetros. Todas las figuras de esta línea tenían gimmicks con las llaves Cyberplaneta, muchas tenían armas con misiles funcionales y en el caso de Override tenía un gimmick adicional y era el Automorph. Este otro de por aquí es el Optimus Prime Animated en su versión Deluxe de 2008, el cual costaba $10 y medía 15 centímetros. La mayoría de figuras de Animated tenían light piping y en su mayoría tenían también algún gimmick, ya sea armas con misiles o en el caso de este Optimus un golpe de karate. ¡Golpe de karate! Hasta aquí todo bien, no hay ninguna queja, todo perfecto. Este de aquí es el Optimus Prime Generations de War for Cybertron de 2010, el cual costaba $13 y medía 13.5 centímetros. Su arma tenía el gimmick de transformarse con un mecanismo de resorte, tenía light piping, y otras figuras de su línea tenían armas con misiles, y para rematar este Optimus es satánicamente difícil de transformar, puesto que es considerado junto con el Bumblebee de la misma línea como uno de los deluxes más complejos que han existido. Este es Knockout Beast Hunters de 2013, pero esto también aplica para la versión de 2012, es decir, la versión Red. Costaba $13, midiendo también 13 centímetros y como de costumbre, la mayoría de figuras de esta línea tenían gimmicks y light piping. En el caso de este también tenía un pequeño Automorph en la cabeza, pero también es donde empieza una reducción considerable en las escalas. Acá tenemos el Starscream Fall of Cybertron de 2012 con un jugoso precio de $15, midiendo a su vez otros 13 centímetros. Muchas de las características que ya hemos mencionado se conservan, como light piping o las armas con gimmicks. Aún así, pocas figuras deluxe de esta línea tenían gimmicks, puesto que se limitaban a Starscream Shockwave Kickback, pero se compensaba con que la mitad de la línea eran combiners. He aquí otro Starscream y uno de mis favoritos, el Shooting Theory de 2013, extrañamente volviendo a costar otros $13 y midiendo también $13. Light piping, excelentes lanzamisiles, espadas transformables y como si fuese poco venían con un cómic en la versión que se vendía en Yanquilandia. Aquí tenemos el Soundwave Grid de 2015 costando nuevamente $15 y midiendo 13 centímetros, careciendo completamente de gimmicks, siendo este uno de los poquísimos dentro de la línea que tenía light piping.
Aquí el Pro Combiner Wars de 2015 costando $15 y midiendo 13.5 centímetros. Carecía por completo de gimmicks, al igual que prácticamente toda la línea, incluyendo las escalas mayores, pero podríamos decir que eso estaba compensado por el hecho de que todos eran combiners. Aún así seguía siendo una putada. Aquí la Windblade Titans Return de 2016 costando $16 y midiendo otra vez 13.75 centímetros. Fue a partir de la línea pasada que las figuras perdieron por completo gimmicks como misiles o light piping. Aún así el light piping se entiende por el mecanismo del Titan Master y el propio Nano también podríamos decir que es un gimmick en sí mismo, por lo que más o menos se compensa. Por acá el Swoop Power of the Primes de 2017 es prácticamente lo mismo que los Combiner Wars, así que aquí podemos un poco sacarlo de la línea. A partir de aquí es cuando la cosa se va cuesta abajo y sin frenos. Aquí podríamos perfectamente intercalar figuras de Siege, Earthrise y Kingdom, pues son básicamente una sola línea pero muy grande. Aquí estaría el Sideswipe War for Cybertron Siege de 2019, costando unos ricos $20 y midiendo apenas 12.5 centímetros. Aquí prácticamente ninguna figura tenían gimmicks, las figuras con light piping se pueden cortar con los dedos de una mano y ninguno era un deluxe, y ni hace falta comentar mucho el tema del tamaño. Aquí el Cliff Jumper Earthrise de 2020, midiendo apenas unos escasos 10 centímetros, el cual es un puto scout que buscaron justificar con una bazooka. Pero la bazooka lanza un misil, ¿verdad? Pues va a ser más bien que no vaya a ser que Hasbro se pase de generoso. Aquí evidentemente tengo que sacar una foto sacada de internet en donde se lo compara con una regla, puesto que obviamente no iba a comprar esta estafa. Por último, y dejé lo mejor para el final, el Optimus Primal Kingdom de 2021, costando unos deliciosos y sensuales $30, ni rastro light piping, ni absolutamente ningún gimmick. Por lo visto tenemos que estar agradecidos de que siquiera tenga los cañones en los hombros y los brazos, así como las espadas. Como se puede ver claramente en esta línea de tiempo ha habido dos constantes, la primera es la reducción en las escalas y la segunda es la eliminación paulatina de gimmicks. Tan es así que de hecho me tomé la molestia de hacer un gráfico bastante simple tomando en cuenta la altura de las figuras y se ve claramente que durante algunos años se quedaron estancados en más o menos la misma altura, unos 13 centímetros, es decir, desde Prime hasta Power of the Primes se estandarizó una altura para los deluxes durante 6 años. Sin embargo, por un lado la gráfica igualmente tira a la baja puesto que realmente nunca se recuperaron las escalas anteriores a Prime y apenas llegó la trilogía War for Cybertron se fue en picada. Sí, soy consciente de que si bien es cierto que estoy poniendo de ejemplo un Earthrise en un caso muy concreto, también es verdad que esto no se había visto antes, poner a un pigmeo en la escala deluxe. Pero bueno, ya me pongo serio y saco algo un poco más objetivo. Esta otra gráfica en cambio fue hecha sacando el promedio de las figuras de las líneas antes mencionadas, para lo cual también busqué la altura de varias figuras que simplemente no tengo. Y el resultado es que la idea se mantiene, puesto que siguen encogiendo las figuras. Claro, si se fijan en esta uní las tres líneas de War for Cybertron, es decir, Siege, Earthrise y Kingdom, porque como comenté antes son básicamente una única línea pero de larga duración como lo ha sido Studio Series y el resultado es que salen incluso peor parados. Por otra parte, si piensan que la subida de precios también es una constante, pues resulta que eso solamente es una verdad hasta cierto punto, pues fue a partir de la línea Siege que hubo una subida de putazo de $5. Hasta entonces había sido una subida mucho más gradual, más concretamente esta subida tan bestia se dio a partir de 2017 con la línea de The Last Night y continuó con Studio Series, Siege y Cyberverse, pero en todo caso siempre fue una subida abrupta. Para esto también me tomé la molestia de hacer una gráfica así rapidita en Excel y en esta se ve la subida bestial. Sería entre el 2017 y 2018 que únicamente en el caso de los deluxe habrían subido de putazo $4, una subida que se siente para quien compra regularmente. Y a ver, con el tema de los precios es verdad, no soy un economista, básicamente porque soy casi un retrasado para la matemática. ¿Nani kore? Pero sé algunas cosas básicas para entender esto, aunque sea de manera muy vaga. Para empezar, lo más obvio, la inflación. Como muchos quizás ya sepan, $1 de hoy no vale lo mismo que $1 de hace 10 años. Aún así, si hacemos un ajuste por inflación al precio de las figuras de antes, veremos que ningún deluxe se acercaba al precio de $20 que cuestan actualmente. Por ejemplo, si tomamos una figura Power of the Primes como Moonracer, la cual costaba $15 en 2017, veremos que apenas cuesta poco más de $16 actuales. O si tomamos la figura con la que iniciamos esta línea de tiempo, la Override Cybertron de 2005, la cual costaba $10, resulta que redondeando a favor de Hasbro, costaría solamente unos $14 actuales. Y sobra decir que esta Override es básicamente un Voyager según los estándares actuales.
Ahora, soy consciente que hay otros factores aquí aparte de la inflación, como lo pueden ser el valor del oro negro o el acero necesario para los tornillos y pines. A eso le sumamos que la industria juguetera no está precisamente en un buen momento, no está en un momento de bonanza, puesto que los niños ya no piden tantos Transformers y muñecas como tablets, celulares, consolas y juegos. Comprendo todos estos motivos por los cuales los precios puedan subir, pero resulta que yo estoy aquí para quejarme, no para escuchar excusas, puesto que resulta que lo que acabo de decir no tiene más puto sentido si miramos otras líneas de Hasbro, como por ejemplo, no sé, Marvel Legends. He investigado un poco los precios de Marvel Legends y resulta que se han mantenido prácticamente inmutables. Desde que la línea fue creada en 2002, pasando por el momento en el que pasó a manos de Hasbro hasta el día de hoy, resulta que sin contar figuras más grandes como Surtur o ediciones especiales, el precio se ha mantenido en $20 y la escala prácticamente no ha cambiado en nada durante 18 años. No solo eso, sino que además la calidad ha mejorado bastante, ya que si comparamos el Star-Lord de la primera película de Guardianes con el de la segunda, la diferencia es más que evidente. No sé qué carajos es lo que tendrá la franquicia de Transformers, si será que le cayó una maldición vudú, o si será que no se vende igual de bien que las figuras de 6 pulgadas, o si simplemente será que en Hasbro son unos hijos de la grandísima puta. Aún así, quisiera pensar en una excusa que no deje a Hasbro como un nido lleno de malnacidos, pues no me sorprendería que resulte más costoso hacer una figura de Jazz que una del Capitán América. ¡El Capitán América! ¡Llegó el chivo que más mea! Tengamos en cuenta que las figuras de Transformers llevan elementos metálicos para los tornillos y los pines, llevan muchas más piezas, lo que conlleva que se requieran más moldes de inyección, así como que también los ingenieros para que diseñen todo esto no han de ser baratos, ni tampoco la mano de obra para ensamblar las figuras antes de empacarlas. Esto es pura especulación puesto que no poseo datos, pero no me extrañaría que esto pueda explicar algunas de las marranadas que ha hecho Hasbro con la marca. Pero todas, la verdad es que yo sigo con mis dudas. A ver, ya sé que ustedes están pensando dos cosas. La primera, ¿que acaso este tema no es el mismo que el que se tocó hace un rato? Pues no, realmente, son parecidos pero ligeramente diferentes. Y el segundo es algo que llevan pensando desde hace un par de minutos. ¿Acaso este reverendo hijo de puta acaba de meter un Voyager dentro de los Deluxes? A la segunda pregunta yo respondo, ¿de verdad esto les parece un Voyager? Y lo pregunto en serio. ¿Esto es un putísimo Voyager? A ver, si pongo el chango junto a un Deluxe de hace 10 años, esto a duras penas entra dentro de la misma escala. Pero lo que es el colmo es que comparado con Voyagers de la misma línea, como aquí el Megatron, es un jodido Weeman. Ahora, algunos usarán como excusa que no puede ser un Deluxe puesto que tiene los cañones en los hombros y los brazos. Y sí, es verdad, los Deluxes actuales no tienen ese tipo de funcionalidad. Pero no, ahí está la palabra clave. Actuales. Puesto que si miramos los Trident Theory, o sea, tampoco me estoy yendo muy lejos, resulta que esos detalles no eran nada del otro mundo, sino que eran la norma. Por ejemplo, aquí Windblade traía una peineta que se acopla a la cabeza y que puede llevar en las manos, así como una espada con buen detalle de pintura y una funda totalmente funcional. Windblade traía 2 espadas y 2 pistolas, Starscream traía espadas plegables y cañones totalmente funcionales, y Waspinator traía su arma junto con alas con gimmicks de aleteo. Lo que es más, los Voyagers hacían mucho más que solamente traer un par de cañones acoplados, puesto que, por ejemplo, el Grimlock Fall of Cybertron traía LEDs y el Soundwave de la misma línea disparaba sus cassettes, o el Rhinox Trident Theory, el cual tenía armas rotativas. Así que no, esto no es un Voyager ni de chiste, puesto que no tiene ni los gimmicks ni mucho menos el tamaño para entrar en esa clase. Y aquí, de las tinieblas de las fábricas de Vietnam, aparece el legendario Squillax, un Voyager con tamaño deluxe e ingeniería deluxe. Y este problema va mucho más allá que jarambe. El Cliffjumper Earthrise y sus moldes derivados como Bumblebee son apenas más altos que el Bumblebee Legends de Titan's Return, siendo que esto es un Scout, una línea extinta que costaba $10, pero a los muy listos de Hasbro se les ocurrió cobrar $20 por él. Son todos unos putos genios. A eso le sumamos que desde que llegó Siege, el concepto líder cambió completamente. Antes con las figuras la idea era muy simple: Legend, Deluxe, Voyager y Líder. Estas eran las escalas que a su vez cada una era más cara que la anterior, pero también más grande, siendo que por ejemplo en el caso de los Líder eran prácticamente el doble de altos que un Deluxe. Sin embargo, nuevamente a los genios de Hasbro se les ocurrió que sería muy buena idea hacer que los Líder sean Voyagers pero con armadura de Caballero del Zodiaco. Esto más o menos lo puedo comprender con el Optimus o el Ultimagnus de Siege, pero resulta que se va al carajo completamente si vemos a Astro Train, el cual es un Voyager al que le pusieron algunas armas totalmente innecesarias, o peor, el caso de Shockwave, el cual jamás ha tenido una armadura de Caballero del Sobaco. Nadie pidió que tenga una armadura ridícula y se pudo vender perfectamente como un Voyager y nadie se hubiese quejado.
Luego tenemos lo que pasó con la clase Commander, puesto que si bien no tengo absolutamente ningún problema con el Jetfire, lo que hicieron con el Rodimus Kingdom es una sinvergüenzada. Vendieron $80 en la clase Commander una figura que es literalmente un líder actual, una figura que se supone debería costar $50, y a eso le sumamos que, como dije hace un momento, los líderes de ahora son esencialmente Voyagers con accesorios, lo cual ya es bastante cuestionable. Me cago en la puta, incluso los clase Titán se han encogido, puesto que Metroplex se mantiene como el más alto, ya que todos los que han venido después, exceptuando a Fortress Maximus, han sido más pequeños y más caros, puesto que Metroplex cuando salió costaba $125, mientras que por ejemplo el Arca cuesta $160 y es mucho más pequeño. El único con el que no estoy del todo seguro si puedo meter aquí es a Trepticon, puesto que si bien es cierto que es más enano, pues lo compensa con la cola, así que le puedo dar el beneficio de la duda. Según he leído, uno de los diseñadores llamado Aquiles Aprieto Durero se justificó alegando, y lo cito: "Puedo entender desde el punto de vista de la escala, pero cuando diseñamos esto, Yuya y yo decidimos invertir más en los pasos de transformación y el trailer y asegurarnos que estuviera a escala con Optimus Earthrise, solo para que conozcas nuestra lógica". Esto lo dijo refiriéndose al Rodimus Commander. A esto yo pregunto, ¿acaso la figura tiene realmente una ingeniería del otro mundo como para venderlo $30 más caro? ¿Acaso eso era total y absolutamente imposible de meter en la caja de un líder? Sintiéndolo mucho, no, esto es una excusa de mierda, sobre todo cuando consideramos que Deluxes de hace más de 10 años tenían una ingeniería que deja totalmente por los suelos cualquier figura actual. Con este punto no me quiero explayar mucho, puesto que ya todos sabemos los problemas que tienen las figuras actuales con el tema de los materiales, puesto que desde que salió la línea Dark of the Moon en 2011, vienen cuesta abajo y sin frenos. Es algo que verdaderamente se siente simplemente al tacto, que el plástico de ahora es mucho más quebradizo y hueco. El colmo de esto es que ni siquiera las figuras de, llamémosle, alta gama se salvan, puesto que ya todos hemos escuchado las historias de terror de gente que compró figuras Masterpiece, como el MP43, el MP50 o el MPM4, las cuales se rompen en distintos puntos, o si no, los también bastante criticables casos del MP34 o el MP32 en donde la pintura se raya. Eso es totalmente algo inadmisible en una línea Masterpiece. Primero porque se supone que, como el nombre lo indica, esto se supone debe ser una obra maestra, el tope de calidad de Transformers. Y en segunda porque se trata de una línea de figuras las cuales cuestan como mínimo $150. Para quienes no lo sepan, Primolds es el nombre extraoficial que algunos le han dado a un fenómeno que se hizo muy notable, principalmente a partir de la línea Titan's Return y que ha continuado hasta hoy. De manera resumida, es cuando primero te venden el repintado y luego el molde original. Esto es algo que se entiende mejor si vemos los ejemplos. En la línea Titan's Return sacaron primero los Voyager de Optimus, Megatron y Sentinel, figuras en donde se notaba muchísimo que sus cuerpos no eran para estos personajes, principalmente para Optimus, sino que estaban hechos para los 3 Decepticons Triple Changers. A los pocos meses sacaron las figuras de Octane, Blitzwing y Astrotrain, y ahí se notó sin lugar a dudas que estos eran los verdaderos moldes y que los 3 primeros eran los repintados. ¿El por qué se hace esto? Pues bueno, obviamente no hay una explicación oficial, puesto que jamás lo van a reconocer, pero tampoco hace falta pensar mucho para encontrar una razón lógica de por qué se haría esto, y es bastante sencillo. Resulta que es mucho más fácil que el consumidor compre el molde original y luego el repintado. Si se le vende primero el repintado, pues el consumidor, aunque sospecha que eventualmente sacarán el molde original, será mucho más fácil que se quede con la pequeña duda, que le entre el miedo de perderse y que acabe comprando los dos por si las moscas. En el caso de Titan's Return, pues bueno, al menos los repintados eran de otros personajes y no estaban del todo mal, sobre todo en el caso de Megatron, el cual era bastante decente con una paleta de color que lo diferenciaba lo suficiente de Blitzwing. Curiosamente, esta microputada se terminó convirtiendo en una macroputada cuando salió la línea War for Cybertron, puesto que varios moldes de Siege se notaría que eran Primolds cuando salió Earthrise, siendo el más notorio el caso de Optimus. Sin embargo, donde sí llegaron a romper los huevos fue con la línea de Netflix, puesto que ahí fue donde esto se hizo mucho más descarado y molestó a más de uno, incluyéndome. Hablamos de que muchos compramos la figura Soundwave Siege,
una figura con una transformación de mierda y con un modo alterno que nadie sabe ni qué putas es, solo para que a los pocos meses anunciaran un Soundwave que sí se transformaba en casetera, con los colores más fieles y a un sobreprecio, puesto que esas figuras son más difíciles de encontrar y mucho más caras. Quiero decir, más caras de lo que ya hemos hablado antes. Y no me vengan con que se puede comprar un upgrade kit, pues en primer lugar, el mismo contando el envío termina costando casi lo mismo que el mismo Soundwave, y segundo, aún con el kit, pues bueno, esto es más o menos una casetera, medio se le parece, pero creo que todos estaremos de acuerdo con que esto solo se parece a medias. Y tercero, nosotros como consumidores no deberíamos tener que pagar más por un producto que nos vendieron a medio hacer. Esto es como si fuésemos a comprarnos una hamburguesa a McDonald's y luego tuviésemos que ir a otro lado para que nos den la torta de carne. Esta cagada sigue más o menos igual con otros personajes como Ironhide, Prowl, Ultramagnus e incluso Bumblebee. Es bastante irónico que la gente se llenara la boca hablando de que finalmente Cliff Jumper no era un repintado de Bumblebee, solo para que este terminase siendo un premold de Bumblebee. Evidentemente este tema de los premolds en su mayoría es especulatorio, ya que por obvias razones Hasbro jamás lo va a reconocer, pero en el caso de que no estemos hablando de algo premeditado, entonces estaríamos hablando de que son tan jodidamente idiotas como para sacar moldes medio chota primero y luego ponerse las pilas, para cuando ya todos hemos comprado un producto hecho a medias. Lucifer. Nuevamente, como pasó con Punished Harambe, esta es una figura que sirve de ejemplo para ver varias de las putadas que hace Hasbro ahora. Obviamente, esta es una figura que no tengo, al igual que el 99% de la gente que está viendo este video, pero que eso no nos detenga de agarrarlo de piñata. Y con el tamaño que tiene, sería perfecto. No fue poca la controversia que causó cuando finalmente llegó a las manos de quienes lo preordenaron, puesto que a pesar de que ya se veía en las putas fotos que esto tenía más mochila que un repartidor de Uber Eats, la decepción de muchos fue tremenda cuando al tenerlo en mano vieron que la ingeniería es una puta mierda. A ver, vamos a calmarnos. Nuevamente y como de costumbre, no podemos decir que sea una mala figura, puesto que trae dentro de todo buenos accesorios, buena articulación y es tan grande como la tranca de un toro. Sin embargo, este es un caso de mucho ruido y pocas nueces, pues a pesar de eso, nadie, absolutamente nadie, puede decir que la ingeniería de esta cagada vale $600 y mucho menos 800 a los que llegó a costar en muchas otras partes. Estamos hablando del Transformer más grande y caro en su precio de salida y bueno, terminan haciendo esto. Es que luego lo comparamos con el Studio Cell y es como la noche y el día, pues hablamos de una figura donde el modo planeta desaparece completamente. En cambio aquí tenemos que literalmente todo el putísimo planeta es solo un cascarón, pues la inteligentísima solución fue dejarlo colgando en la espalda y las piernas de la figura, como pensando, pues bueno, ¿qué importa? Si de todos modos nadie exhibe sus figuras de espaldas. De nuevo, aquí no estamos hablando de una figura de la línea regular que vamos a ver en jugueterías. Estamos hablando de una figura que no es un masterpiece, sino lo que le sigue y sacan esta cagada. A ver, hagamos un recuento de todo lo que hemos perdido. Perdimos tamaño, gimmicks, calidad de materiales y en algunos casos complejidad, solidez y evidentemente mucho dinero. Entonces, ¿han mejorado en algo las figuras de ahora? Pues como yo lo veo, el único punto en que han mejorado es en fidelidad con los personajes que representan, pues a pesar de que una figura como Rhinox de Generations es mucho mejor figura en todos los sentidos, resulta que el Kingdom es un poco más fiel al diseño de la serie. Y ojo, solo comenté de refilón figuras de series animadas como Animated, Cybertron o Prime, puesto que me senté casi por entero en la línea de Generations ya que es la que mejor conozco. Podría haber hablado de figuras de las películas como Studio Series, la cual padece más o menos los mismos problemas que he citado aquí, sumándole la pérdida de gimmicks electrónicos. Sin embargo, creo que con la línea Generations se entiende bastante claro y hablar de Studio Series sería un poco redundante. Aunque sí valdría la pena remarcar el abuso que hace Hasbro últimamente de la generación 1, puesto que parece que es la única continuidad que existe. Combiner Wars, Titan's Return, Power of the Prime, Siege, Earthrise Kingdom y hasta la jodida Studio Series se han estancado en no parar de explotar la nostalgia de la G1. ¿Cuántas veces nos pueden vender un Optimus Prime con la misma estética? Eso sin mencionar que desde que se anunció que Studio Series incluiría figuras de las películas de la película del 86, me pareció una reverenda pelotudez. Ya no solamente por el hecho de que estarían metiendo figuras de G1 en una línea conformada en su totalidad hasta entonces por diseños de las películas live action, sino porque esto era claramente una medida que se estaba tomando por el hecho de que Studio Series está a punto de terminarse, ya
prácticamente sacaron todos los personajes importantes de las películas y sospecho que la sublínea del 86 solo está haciendo tiempo para que salga la película de Rise of the Beast, tras la cual probablemente la línea Studio Series llegue a su fin. Prueba de este agotamiento es que la mayoría de figuras que se han anunciado para este año en Studio Series han sido figuras de la película del 86 y quién sabe y terminarán metiendo personajes de Predacons Rising. Con esto no quiero decirles que no compren figuras actuales de Hasbro, pues no voy a venir aquí a decirles que cancelen la marca. No soy un Social Justice Warrior. Pero sí les voy a decir que con cada figura que compren le están diciendo a Hasbro que siga, que las guarradas que han estado haciendo durante los últimos 3 años están perfectas y que las figuras están mejor que nunca. Con esto lo único que hacemos es invitarlos a que sigan haciendo lo mismo. Hablamos de que ahora hay varios Deluxe que son del tamaño de un Legend, varios Voyagers del tamaño de un Deluxe y los líderes son esencialmente Voyagers pero con un sombrero de Stacy Malibu. Los Commanders son literalmente jodidos líderes actuales y así sucesivamente. Hace años era inaudito pensar que un clase líder pasase de ser esto a convertirse en un Voyager de $60, mientras que ahora verdaderamente estamos a 2 pasos de que eso suceda. Ahora, sé que algunos van a pensar que Hasbro ha de tener sus razones perfectamente entendibles de por qué ha estado haciendo estos cambios desde que comenzó la línea Siege. Y sí, tiene sus razones bastante entendibles. Se han estado aprovechando de que saben que vamos a ir como zorras a comprarles absolutamente cualquier cosa que nos vendan con un logo Autobot, pues somos como Smithers comprando una muñeca con un sombrero nuevo. Tengamos en consideración que si en la industria del videojuego tenemos ejemplos de compañías lideradas por auténticos hijos de la gran puta, como EA, Ubisoft, Activision o Bethesda, que han buscado sacarle dinero a los fans de sus franquicias a toda costa, ¿acaso en la industria juguetera no habrán sinvergüenzas similares? Y es que para estas cosas yo me apego a 2 frases. La primera es que la explicación más simple suele ser la correcta, y la segunda y la más importante: si camina como pato, suena como pato y se ve como pato, es que en Hasbro son unos hijos de remil.